Un coloquio de otoño con mate. Mira qué bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, em, voy a decir unas palabras de apertura y Emiliano va a ir pasando algunas imágenes. Em, Voy a empezar con una afirmación, una frase de Lacan del triunfo de la religión, que dice: el psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente porque la religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. Afirmación que me invita a hacerla jugar con otra, que dice: la hipótesis del inconsciente, Freud lo subraya, es algo que no puede sostenerse más que al suponer el nombre del Padre. Suponer el nombre del Padre, por cierto, es Dios. Es en eso que el psicoanálisis, de tener éxito, prueba que el nombre del Padre se puede también prescindir de él. Se puede muy bien prescindir de él. Se puede muy bien prescindir de él a condición de servirse de él. Intentaré decir algo causada por el arte. Acá tenemos la primera imagen. Bueno, para abrir el juego de lo que propongo, traje una foto de la Beata Ludovica Albertoni, escultura de Bernini en Roma, la que, lejos de caracterizarse por un dulce éxtasis, muestra un misticismo casi espasmódico de indecible sufrimiento. En la mini monografía del arte de Gian Lorenzo Bernini, la descripción de esta escultura dice: la beata es representada acostada en una cama con la cabeza abandonada sobre la almohada, envuelta en un suave vestido, entre cuyos pliegues se vislumbra su cuerpo atormentado y debilitado. La mano derecha está colocada sobre su pecho como si estuviera presa de un dolor tan grande que la dejó sin aliento. Sigo con la misma, digamos, el mismo texto. Dice: frente, ¿podés poner la otra imagen? Esta. Frente al grupo escultórico dedicado a Santa Teresa de Ávila, caracterizado por un éxtasis muy dulce, en cambio en esta obra emerge una impresión de misticismo, cuasi de sufrimiento espasmódico e indescriptible. Esto lo dice ahí en esta misma mini, digamos, monografía de Bernini. Y sigue: la elección de Bernini de representar la más mística de sus visiones, la transverberación, el momento en que el corazón del santo, perdón, esta es la segunda, esta es la que viene ahora. Ahora sí, ponemos frente al grupo escultórico dedicado a Santa Teresa de Ávila, caracterizado por un éxtasis muy dulce. Fíjense, en esta obra hay algo que se diferencia muchísimo y se ve en el rostro, ¿no? Que es esta cuestión del sufrimiento espasmódico, ¿sí? Ahora, vayamos a otra escultura que Bernini, vas a poner la número 3, ¿no? Sí, es esta. La escultura que Bernini llama Éxtasis di Santa Teresa.
que se encuentra en la iglesia Santa María de la Victoria. Compartamos la sugerencia lacaniana referida a Santa Teresa de Ávila. Basta ir a Roma y ver la estatua de Bernini para comprender de inmediato que goza sin lugar a dudas. ¿Y con qué goza? Está claro que el testimonio esencial de los místicos es justamente decir que lo sienten, pero no saben nada. Quedando impactada por la escultura, lo que nos ofrece a la mirada, conmoviéndonos, considero que da a leer ese goce extra de la mujer, goce del cuerpo que está más allá del falo, goce de los místicos que se siente y no se habla. Al enigma freudiano, ¿qué quiere la mujer? Podríamos agregarle, ¿cómo goza una mujer? Subrayemos lo que el maestro francés afirma. Hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe sobre ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe, desde luego, cuando ocurre. Vemos en el rostro de Santa Teresa de Ávila ese éxtasis. Fíjense la diferencia con el rostro de sufrimiento de la beata Ludovica. Entonces, aquí propongo abrir este coloquio, Lacan y la religión, y hacer jugar estas dos frases del inicio. El triunfo de la religión ¿sería cuando el sufrimiento es la propuesta? Si tomamos la cuestión de la beata y lo que nos da a leer, o si damos lugar a la palabra y al análisis, abriendo el abanico de otros goces. En ese caso, ¿sería posible que el psicoanálisis sobreviva y podamos savoir y faire con el real que nos habita? Bueno, me parece que sería momento de empezar a hablar de Lacan y la religión. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Soy Rino de Mossi y tengo el placer de coordinar el primer panel de este coloquio. Junto conmigo acá se encuentran Mariana Davidovich, Javier Díaz y Carolina Santecher. Así que le voy a dar la palabra primero a Mariana Davidovich, psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un honor estar acá invitada junto con mis queridos colegas y amigos, a los que aprecio y valoro, y Rino presentando esta mesa, y todos ustedes acá y los que están en el Zoom. Y bueno, agradecer haber organizado este coloquio. Sé que da mucho trabajo un coloquio y el tema especialmente me convoca. Así que, bueno,
hago una síntesis porque a mí me dijeron que son 15 minutos, así que saqué un montón de párrafos que quedarán acá. Los dejaré escritos. Bueno, la pregunta de hoy entonces es el nombre del Padre. ¿Es Dios? Ni siquiera se puede imaginar lo poderosa que es la religión. Por poco que la ciencia ponga de su parte, lo real se extenderá y la religión tendrá muchos más motivos para apaciguar los corazones. El psicoanálisis no triunfará sobre la religión. ¿Sobrevivirá o no? Habida cuenta de que no surgió en cualquier momento histórico, sino a partir de la avanzada del discurso de la ciencia, íntimamente ligada al malestar en la cultura. Ciertamente nuestra práctica abreva en el síntoma, es decir, en lo que no anda, en aquello que fracasó de la religión en curar a los hombres. La religión fue pensada para que no se den cuenta de lo que no anda. Estoy citando a Lacan y a Freud. El psicoanálisis estaría en las antípodas de los textos monolíticos y sagrados propios de la religión. Aunque cualquier texto puede volverse religioso, congelado en una hermenéutica cerrada y tediosa. Lacan, que en cierto sentido buscó ser excomulgado de la ortodoxia de la HIPA, nos está invitando a través de los aforismos y de su estilo tan espinoso a no repetir religiosamente. Asimismo, en los textos que trabaja en sus seminarios, más adelante me detendré en algunos, revitaliza la narrativa bíblica, potenciando la interpretación del sentido que palpita en esas letras. Ciertamente, aún sumergidos en la clínica, se podría deslizar una lectura mortífera, sagrada, casi como repitiendo un rezo. En ese sentido, una teoría no es verdadera más que si no es todopoderosa, tal como propone Jean-Claude Milner. La interpretación es esencialmente antirreligiosa y cuestionadora del poder. Acá estoy citando a Diana Sperling en Tiempo Espinosa, porque no hay garante del sentido, no hay una verdad última. Todo texto incompleto por estructura debiera estar a la espera de ser leído y cuestionado. Recién allí la letra adviene a la dimensión significante. Freud da un paso fundamental al ir más allá de la cuestión de la existencia de Dios. Ciertamente no se detiene en el aspecto de la creencia, es decir, en el hecho de creer o no en Dios, sino que lo medular remite a el por qué o para qué, o bien cómo es que surge esta idea de un otro nombrado Dios, único y por encima de todos los hombres. Las representaciones religiosas y sus doctrinas son indemostrables y por lo tanto irrefutables. Entonces, ¿de dónde surge su fuerza y su valor? Freud dirá que funcionan apaciguando el dolor de existir, es decir, como consuelo para soportar la vida y las renuncias pulsionales propias de la cultura. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo descorazonado. Es la lucha de clases por otros medios, dirá Karl Marx. La raíz de la necesidad religiosa refiere esencialmente a una añoranza infantil del padre protector. Dios sería algo así como el padre enaltecido, enraizado en el desvalimiento del niño. En esta estructura, en el fantasma neurótico, Dios adquiere la función de padre protector o castigador. Es una figura del otro no castrado que se podría nombrar Dios Padre. Entonces, Padre y Dios, hasta aquí, la pregunta recordemos que es el nombre del Padre Dios. Padre y Dios, hasta aquí, estarían en una cierta continuidad. El Padre como figura de otro no barrado que se puede llamar Dios Padre. Fascinado desde niño por la lectura de la Torá, lectura a la que se le sumaba otra, la de su niñera, que lo llevaba a la iglesia, Freud crece en la Viena multicultural
que a la vez que semillero de grandes creadores en distintas disciplinas, estaba atravesada por un creciente antisemitismo, cuestión que será medular para la investigación del joven médico de entonces. Recordemos el triste episodio que le fuera relatado por el padre a Freud respecto al lamentable insulto recibido por ser judío. Freud quedaría profundamente decepcionado por la posición de debilidad y resignación paterna, quien se limitó a bajarse de la vereda y recoger su gorro. Ciertamente Freud se ubicará frente a este padre caído, reinventando un padre desde el fantasma, apostando a superar el padre, identificándose con el conquistador Aníbal frente al brutal imperio romano. Freud será también el padre del psicoanálisis, que conmovió genialmente todo el campo de la cultura. En la obra freudiana, la conceptualización del padre parte del mito de tótem y tabú, metáfora, relato ficcional, que en este caso da cuenta del origen de la ley y refiere a la prehistoria de un padre orangután que goza de todas las mujeres. Podríamos decir que en el origen hay un goce ilimitado de un amo no castrado. Ese es el punto de partida para explicar el fundamento de la ley. La muerte de ese amo, el asesinato por parte de sus hijos, la culpa que dicho asesinato conlleva, que a su vez se prohíben una vez asesinado el amo ocupar su lugar, funda ahora un lugar vacío, un lugar que nadie debiera ocupar. Precisamente eso es lo que define la ley, ese lugar vacío de goce. Antes del asesinato solo podríamos hablar del goce todo del orangután, figura de Dios más cercano, si queremos, por la vida del capricho, a los dioses griegos. Si alguien ocupara ese lugar del goce total, que debe permanecer vacío, esa sería una de las condiciones de posibilidad de la psicosis y tristemente de cualquier ideología donde reine el todo goce sin límite, sin ley. Sería el retorno del padre terrible de los tiempos primordiales. En definitiva, será el asesinato de ese Urfáter, todo goce, lo que funda la función paterna. Del protopadre, todo goce, al padre de la ley, que es el deseo mismo. La ley se constituye entonces sobre el fondo de la pérdida de goce del otro. Lacan desestimó el valor histórico del Urfáter y lo refirió a la necesidad de Freud de salvar al padre. Sin embargo, no desestima el universal, que es importante en cualquier discurso, pero lo escribe lógicamente como excepción. Recurso lógico que funda el conjunto de todos sometidos a la ley. Y las dos formas de goce en las que el agujero, el no hay relación sexual, la castración, es lo fundamental. En nuestro campo, la clave de la ley es la restricción, el límite a un goce. Sin embargo, se trata de que la ley nunca termina de introducirse. Es decir, que siempre habrá un resto. Sabemos que la dimensión sin ley del goce irrumpe bajo la forma del superyo. Diana Sperling plantea que la Torá sería esencialmente un texto legal, aunque a lo largo de distintos relatos es clarísimo que los pactos son frágiles y falibles. En la última clase dictada por Lacan en el Seminario Interrumpido de los Nombres del Padre, Lacan trabaja una división tajante, una alianza entre el goce de Dios, inequívocamente imperativo, y lo que se presentifica como su deseo. En el relato de la Áqueda, mal traducido del latín como sacrificio de Isaac, porque en verdad Áqueda es atadura, podemos leer un límite al goce, en este caso de apropiarse del cuerpo de este hijo de Isaac, de atarlo para matarlo. ¿Acaso este relato, en que el ángel detiene la mano de Abraham, no ilumina a un Dios en el que habría una pérdida inaugural del goce todo? En la relación de El Shaddai, que significa tetas, con Abraham, se inscribe lo que se denomina Brit Milá, un pacto de palabra.
en el que se hará un corte en el prepucio. Ese corte es una pérdida parcial, que precisamente no es de la vida, a la vez que se escribirá un cambio en el nombre de Abram a Abraham, nominación que lo hace padre porque le promete descendencia, en lo que significa Abraham. Ciertamente es uno de los pasajes para mí más conmovedores de la Torá, en la que el goce todo se instituye como imposible al no disponer de la vida de un hijo, posibilitando así la función del padre agente de la ley. En el mito de Edipo se da cuenta de la efectiva consumación de ese goce prohibido, del incesto y del parricidio, es decir, que lo prohibido allí se realiza. Subrayemos que la tragedia edípica da cuenta del goce del padre, es decir, que su función se sostiene en lo simbólico, pero no se agota allí. Freud le aporta al padre el cuerpo y lo sexual, la pereversión, en términos de Lacan, a través del complejo de Edipo, que será la clave del inconsciente. La función paterna tiene en Lacan un alcance subversivo. Desde los inicios de su vuelta a Freud, afirma que el padre no tiene que ver ni con una persona ni con una imagen patriarcal. Por lo tanto, puede no estar y aún así existe. Precisamente lo sitúa como un significante de la ley. Es el transmisor de la ley. El nombre del padre es soporte de la función paterna. De allí que, siendo una función metáfora que opera como apertura del deseo, a ese goce en escala invertida de la ley, a anudar lo que llamamos ese goce parásito y volverlo posible, esa función la podría ejercer cualquier significante. ¿Sí? No se trata de el padre, el papá. Cualquier significante, incluso Dios, si operara como apertura al deseo. Dios en nuestro campo es un significante que representa al sujeto para otro significante. Una paciente cuenta muy conmovida que su abuela perdió a 2 hijos en un accidente y que lo que le permitió salir de la cama, esa era la pregunta que le resonaba a ella en su propia historia, fue reunirse con otros a leer la Torá y allí encontrar en Dios, en su decir, un otro que en su interpretación, la interpretación que tenía la paciente, la empujaba a la vida, decidiendo finalmente adoptar un hijo. No se hizo religiosa, lo que la vivificó profundamente fue la lectura con otros. Lacan destaca de la función paterna que ha ido, cuando habla del padre, cito, ¿no?, lo suficientemente lejos en la realización de su deseo para reintegrar el deseo a su causa, a la castración. Ciertamente, la metáfora paterna esencialmente ordena goces, privando a la madre y al niño de esta relación dual y caprichosa, la madre o quien ejerza la función. Estamos, ¿no?, de acuerdo con esto. Es la carretera principal, operando en el deseo de la madre, y a partir de esta agencia simbólica, opera el padre real como agente, cito a Lacan, al hacer de su mujer objeto A que causa su deseo. En este sentido, el nombre del padre posibilita al niño tener una existencia más allá del capricho materno. Por lo cual diré, y esto es lo que quisiera destacar, que brinda protección, pero en otro sentido que el religioso. Particularmente me refiero al costado sacrificial religioso que se manifiesta como destino o como maldición asumida. Por ejemplo, en el clásico, Dios lo quiso así. Brinda protección en otro sentido.
La función paterna vectorializa otro amparo que el de la búsqueda de amor de Dios. El nombre del Padre es, muy tempranamente en Lacan, un significante impar que produce la significación como relativa y retroactiva, posibilitando que advenga un sujeto, una verdad, que toca lo real, propiciando entonces una separación del sentido del otro. Una paciente consulta muy perturbada por la conmoción que le producía, siendo testigo de Jehová, haberse enamorado de un hombre que no pertenecía a ese grupo, razón por la cual, si decidiera finalmente ser su amante, pondría en riesgo su mundo. Sería expulsada de esa organización religiosa, inclusive de su familia. Fue la transferencia que acompañó una crucial lectura interpretante de la Biblia. Hablamos al comienzo de vivificar la lectura, cualquier narrativa, ¿no? Una crucial lectura interpretante de la Biblia respecto a ciertos dogmas que ella, en análisis, empezó a cuestionar, a la vez que los mandatos familiares, mudos hasta entonces, iban siendo audibles, lo que le posibilitó finalmente advenir como sujeto y hacerse cargo de su deseo. Jehová operaba aquí como un significante paralizante, a diferencia del caso anterior, de reunirse con otros a leer, que le posibilitó la salida. Para finalizar, muy bien, ¿no? Yo dije, estoy bárbaro, salté un montón. Para finalizar, traigo una paciente que ante mi pregunta respecto a lo que la calmaba cuando la invadía una angustia sin borde, de muerte, ante cualquier signo de tener una enfermedad, que estaba invadida con una angustia muy fuerte hipocondríaca, respondió, rezarle a Dios. Era ese rezo lo que le posibilitaba pasar a otra escena, operando como salida de esa encerrona trágica. El significante Dios aquí, entonces, podría operar como nombre del Padre, como apertura. Dios, en su versión simbólica e imaginaria en las llamadas doctrinas religiosas, protege y podría dar sentido a la existencia, sea de la vida o de la muerte. La cultura corre mayor peligro aferrándose a su vínculo actual con la religión que desatándolo, nos advertía Freud en El porvenir de una ilusión. Respecto al Padre, en cambio, aportaría particularmente el vital sentido sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, le paso la palabra a Javier Díaz, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gracias. Bueno, en principio quiero agradecer a la comisión directiva, a Alejandra que me ha invitado, y a la comisión organizadora por el trabajo de llevar adelante el coloquio de otoño 2024. Así que veremos si coloquiamos y bueno, contento también de compartir la mesa con ustedes. Bueno, flor de pregunta pusieron en el panel y dijeron, ¿el nombre del Padre es Dios? A mí esta invitación me hizo una respuesta, otras preguntas. Y entonces necesité hacerme otras preguntas para poder contestar. ¿Hablar del nombre del Padre se puede sin hablar de los nombres del Padre? ¿Y a qué Dios nos referimos? ¿Por qué insiste el hombre en ser religioso? ¿El neurótico es religioso por estructura? ¿Un análisis supone la caída de la religiosidad? Bueno, veremos qué sale de esto. El hombre, para entenderse y entender el mundo que habita, buscó respuestas desde los dioses. Busca un saber, una verdad, un sentido, como respuesta a su realidad frente a lo imaginario y simbólico que no cubren el total del conócete a ti mismo. Nuestra subjetividad
epocal, a pesar de salirse del teocentrismo y ubicar desde la edad moderna su mirada y su poder en el hombre y desde el hombre, no dejó de ser tan religioso como los fieles a un Dios dueño de la verdad y el saber supremo, respondiendo con fe allí donde no se alcanza con el límite de la razón. Cogito ergo sum no deja de ser un ateísmo que hace existir a Dios. El psicoanálisis es una respuesta, es un síntoma de la época de la modernidad para recuperar la singularidad del sujeto, habiendo quedado nuevamente objetivizado por el discurso dominante. Hace algunos años, con colegas de la ESBA, realizamos un cartel del cual se produjo un seminario que se llamó Los nombres de Dios en la obra de Lacan. Ubicamos ahí 3 versiones de Dios. Es Padre, es inconsciente, es la mujer. Vale aclarar que en nuestra formulación entendíamos un pliegue de Lacan y también una lógica que comienza... Esperen, que no sé qué hice. Se me achicó no veo nada. Ahí está. Bueno, comienza a nombrar... ¿Dónde está? Vale aclarar que en nuestra formulación entendíamos un pliegue de Lacan y también una lógica que comienza con nombrar correctamente. Dios es Padre, Dios es inconsciente, Dios es la mujer. Entiéndase bien, no dijimos Dios es el Padre, Dios es el inconsciente, Dios es la mujer con su pronombre no barrado. Desde allí me sumerjo en preguntas propias para luego arribar a la pregunta del panel. Freud plantea la existencia de la cultura a partir del asesinato del protopadre totémico, dando comienzo a la articulación del lenguaje y la interdicción del incesto, con la prohibición de ocupar ese lugar de goce absoluto a través de una ley, de un pacto que rige para todos. Es así como se reorganizó, se reorientó el clan y sus goces en las primeras tribus. Mataron y devoraron, 2 tiempos lógicos donde Freud sostiene el comienzo mítico del Padre Todopoderoso, asesinado, introyectado e identificado con la ley como culto ligado a la culpa y el mandato. Las influencias darwinianas y el armado de sus hipótesis sostiene una lógica de origen y de principio. Verbo, acto, comienzo, de un primer tiempo que se explica a través del mito, pero que se sostiene los principios del orden cultural estructurante del ser hablante. Hagamos una prueba lógica metafórica. Yo soy padre y puedo hablar de ello. Hijo de un padre. Si hablé de mi padre en mi análisis, como ustedes seguramente. A la vez, él era hijo de otro padre. Poco conozco de él, menos del abuelo de mi padre. Y así, hasta que se me pierden las generaciones de las cuales seguramente son causa de mi cultura y de mi existencia. Es verdad que sin poder conocerlos creo en la existencia de ellos, pero en un momento llegaré, quizás al primero, que se llamó míticamente Adán. Es decir, soy hijo del mito de la tentación del árbol del saber, de desobediencia, culpa y castigo. Antes que me hagan un piquete patriarcal, digamos, ¿no? Por ser patriarcal, también existía Eva. Acá tenemos nuestra Eva también. También existía Eva. Pero bueno, tengan un poquito de tolerancia, ya voy a explicar, me dedicaré a Eva más adelante. De los nombres del Padre, única clase de Lacan de este seminario de noviembre del 63, interrumpida por la inhabilitación como didacta, mostrará que solo ese padre animal primordial es anterior a la prohibición del incesto, a la ley, a la aparición de la cultura. Freud lo llama totem y tabú de acuerdo a los progresos aportados por la crítica estructuralista de Levi Strauss. Levi Strauss, en el escrito Antropología Estructural, en el capítulo 12, Estructura y Dialéctica, dice: propone, según el estudio de las estructuras más antiguas y de las diversas culturas, que el mito y el ritual se asocian en una causalidad mecánica, y finaliza con esta definición. En la mitología, como en la lingüística,
el análisis formal plantea inmediatamente una cuestión a resolver. Esa cuestión a resolver es el orden del sentido, de dar sentido. De animales a dioses, libro de Yuval Harari, recorre la investigación de la evolución del hombre y marca la separación del mono. Hace aproximadamente 70.000 años, éramos monos, donde ubica que el Homo sapiens comenzó a realizar cosas muy especiales, con una capacidad cognitiva asombrosa. El lenguaje, a diferencia de los otros animales, tenía una capacidad singular, no solo para absorber información, sino que podía combinar y realizar números infinitos de frases con diferentes significados, y ante todo bajo un ser social. Pero la característica que marca a nuestra especie como única es que nuestro lenguaje tiene la capacidad de transmitir información de cosas que no existen. Es decir, en nuestra parroquia lacaniana entendemos que la palabra mata la cosa, para decir de esa capacidad. Comienza así la religión, sus mitos, ritos y sus sentidos. Es decir, todos nosotros, hijos de la cultura, somos hermanos de un mismo Padre, del cual debemos prescindir, pero sirviéndonos de Él. Creemos en ese nombre como comienzo, como parte devenido del lenguaje, para existir. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así comienza el credo cristiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Parezco un evangelista. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. El politeísmo representaba tanta diversidad de dioses como de voces y mitos pudiera representar la pregunta humana. El monoteísmo, impulsado por el pueblo judío a través de la promesa de la tierra prometida, ha realizado un pacto, una alianza, enmarcada por la ley y el deseo. En Upir, en la clase El uno que no accede al dos, dice Lacan: ¿crean ustedes en Dios o no? Yo no creo, pero no importa. Para los que crean es lo mismo. Conserven el huequito de su oreja que con Dios, en todos los casos, hay que contar. Es inevitable. Lo diré con los cuantificadores aristotélicos que se sirvió Lacan. Es necesario, para que sea posible un comienzo, para que algo exista, será necesario que un Padre no exista, es decir, un Dios Padre que quede excluido del conjunto de los castrados para que comience a rodar el goce fálico y el mundo de la palabra con sus implicancias. Lacan define la equivalencia freudiana, el Padre muerto, como la condición del goce para todo sujeto. A partir de esta formalización, el Padre queda designado como un ese uno, significante amo, que en tanto como cual es pura función lógica vaciada de lo mítico y definido como un operador estructural, un decir que no que produce la existencia. En el seminario 11, Lacan dirá: la verdadera fórmula del ateísmo no es que Dios ha muerto, pese a fundar el origen de la función del Padre en su asesinato. La verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente. Padre, ¿no ves que ardo? El fuego alcanza lo real más allá del sueño que ha recubierto, escondido tras la falta de la representación. ¿Seguimos dormidos mientras estamos despiertos o despertamos cuando dormimos? En el seminario Lessington dirá Lacan: la hipótesis de la inconsciente, como subraya Freud, solo puede sostenerse si se supone el nombre del Padre. Suponer el nombre del Padre ciertamente es Dios. Por eso, si el psicoanálisis prospera, prueba además de que se puede prescindir del nombre del Padre, se puede prescindir de él a condición de haberlo utilizado, de servirse de él.
Servirse del nombre del Padre, inserto en el lenguaje como estructura. Servirse antes de existir del sujeto, siendo alojado o no en la langue materna, portadora de la propia falta fálica de su novela edípica. Servirse en la metáfora paterna del significante nombre del Padre para descontar debajo de la barra del deseo de la madre, localizando el falo como tiempo de función y operador instituyente del anudamiento de RCI. Nombre del Padre como nominación del tiempo instituyente y tiempo de exogamia. Nombre del Padre que ordenan los goces del sujeto en la escala invertida del deseo. ¿Por qué no decir función nombre de la madre? La Cándida en el seminario de Lexington. Entonces la verdad solo se da dicha a medias al encarnarse en un significante, ese subíndice 1, cuando se necesitan por lo menos 2 para que surja la mujer. Mítica en el sentido en que el mito se hace singular, se trata de Eva, quien ha probado el fruto prohibido de la ciencia. La mujer de la que se trata es otro nombre de Dios, y por eso ella no existe. Es la necesidad del sentido a la incompletud simbólica, al recubrimiento imaginario de las representaciones que no tienen anclaje significante, es la respuesta del parletre a lo imposible de representar o de decir del agujero de lo simbólico. La muerte y la no relación sexual, portadores de lo que no anda bien, de lo real, traerán el motor del sinsentido que decoagula, rompe el uno, como una respuesta de unidad y garantía del ser. El psicoanálisis no triunfará sobre la religión justamente porque la religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. Entonces arriesgo una definición de ser religioso. Ser religioso es creer que existe otro, con mayúscula, que sabe de lo real. El saber se le supone al otro. De ahí el sujeto supuesto saber, también transferido por la neurosis en el dispositivo analítico. Digamos que el religioso deja que Dios se encargue de la causa, pero corta el propio acceso a su verdad. Es así que es llevado a entregar a Dios la causa de su deseo, lo cual es propiamente el objeto del sacrificio. Una religiosa consagrada me dice en su análisis, en las primeras entrevistas, había sido abusada de niña por alguien cercano al padre. El padre nunca registró ese abuso y la madre propuso negar y perdonar para que no ocurra algo trágico en esa familia. Y me dice, Dios sabe por qué ese abuso de mi niñez. Quizás se convirtió en mi consagración de vida dedicada al amor casto a Él. Dios tenía un plan para mí. Responde al deseo del gran otro. Como Jesús diría, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ofrecerse así como su hija al sacrificio, salvando al Padre. Para terminar, en el seminario 21, Lacan pone a trabajar el nudo y la ubicación del amor en los 3 registros. Novedosa relación de acuerdo al lugar de intermediación que se le dé al amor. Concede a la religión cristiana el lugar de verdadera por haber sido la primera en darse cuenta la necesidad del 3 en el 1 de la Trinidad. Define el gran cambio de la historia de la religión, ya que ubicó el amor divino, cuerda simbólica, en el medio. Odejita, separando, ahora traje los nudos, ahora lo voy a hacer. Odejita, separando por un lado lo real de la muerte, en el medio lo simbólico, el amor divino, y del otro lado lo imaginario del cuerpo. Así queda rechazado el deseo como cualquier finalidad que no sea o que no se subordine al ideal simbólico. Es decir, articula el amor al ser y el deseo subordinado al ideal del otro. Como vemos en la analizante, esta interdicción hace que el amor simbólico prevalezca y se haga sacrificial, y el propio deseo queda expulsado por un fin ideal. Los medios se confunden con el fin. Se gira en redondo entre el superyo y el nombre del Padre. Cree en un amor que aspira al ser
la relación del cuerpo y la muerte está articulado por el amor divino. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿el nombre del Padre es Dios? Decir que existe un Dios, que su nombre es una función que posee varios nombres, que es nombrado y escrito en la estructura borromea de los parletres y que posee su existencia como efecto del lenguaje, que denota lo no sabido que sabe de la equivocación. El fin de un análisis se da a advertirnos de esta dependencia religiosa al otro, barrando el sujeto supuesto saber como garante del saber de las perversiones, ubicándonos más allá del falo, más allá del Padre, más allá de al menos uno, más allá del dicho, entre el nombre del Padre, la Virgen imposible y la mujer contingente, entre una lógica de la incompletud y la lógica del no todo. El analizante concebirá y dará a luz un decir nuevo, un pase de sentido singular, una nominación que representará desde su propio vacío un nuevo sentido del existir. Bueno, acá necesito a Rino que quería mostrar la orejita del simbólico, de amor simbólico. Tenemos un nudo borromeo y tenemos que separar. El amarillo es el simbólico. Vamos a hacerlo bien, para que vean que no hay trampa. Esta es la orejita. El amor simbólico. Según en el seminario 21, Lacan ofrece este juego con los nudos y dice que el amor simbólico en el medio dejaría el cuerpo y lo imaginario y por otro lado estaría lo real de la muerte separado y lo que manda es el amor simbólico subordinando los otros dos nudos. Muchas gracias, Javier. Bueno, para cerrar estas presentaciones, Carolina Sanchecker, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a la comisión organizadora por la invitación. El archivo está guardado. Bueno, les leo. La atadura de Isaac y la atadura al significante. El pasaje bíblico que cuenta la historia cuando Dios desafía la fe de Abraham al ordenarle sacrificar a su hijo Isaac, se conoce corrientemente como el sacrificio de Isaac. Sin embargo, este relato que encontramos en la Biblia se la denomina la atadura de Isaac. Esta diferencia en cómo se denomina esta historia abre a dos perspectivas. Al nombrar sacrificio de Isaac puede dar lugar a un equívoco, ya que esto no sucedió. Es decir, Isaac no es matado por su padre, como por ejemplo sí sucede en la tragedia de Esquilo, donde el rey Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para obtener vientos favorables de los dioses durante su navegación hacia la guerra de Troya. Pero Isaac, ¿habrá sido sacrificado? La denominación atadura de Isaac nos abre a una nueva lectura. Recordemos la escena brevemente. Elohim probó a Abraham y le dijo: por favor, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y allí haciéndolo para ser ofrendado sobre uno de los montes que yo te diré. Tomó Abraham la leña para la ofrenda y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano la antorcha y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac le preguntó a su padre: papá. Sí, mi hijo, le respondió. Acá está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Elohim buscará el cordero para él, para la ofrenda, mi hijo.
Llegaron al lugar que le dijo Elohim y Abraham construyó allí el altar, acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Hashem lo llamó desde el cielo. Le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Elohim, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos, miró, y resulta que había un carnero enredado por sus astas en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció un sacrificio en lugar de su hijo. Hasta aquí el pasaje bíblico. Cabe aclarar que en el texto Dios es nombrado de dos maneras distintas. Elohim, que significa dioses, parecería aludir a los dioses paganos que exigían sacrificios, práctica muy habitual en esos tiempos. Sin embargo, el Dios que impide el sacrificio es nombrado Hashem, que significa el nombre que vehiculiza la ley. Dios que no tiene nombre, sino que se presenta como el nombre. Tampoco tiene ser, Yeh asher yeh, seré lo que seré, así se le presenta a Moisés. No tiene nombre, pero sí una escritura, el tetragrama, constituido por 4 consonantes impronunciables, pero que es, al igual que el nudo borromeo, la posibilidad de escribir la imposibilidad de escribir lo real. El Midrash es una compilación de distintos intérpretes sobre la Torá oral que amplía el relato escrito. El Midrash nos proporciona más datos sobre esta escena. Cuando Isaac pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, Abraham le respondió, Hashem mismo elegirá el cordero para el sacrificio, hijo mío, y si no, tú serás el cordero. Isaac se cubrió la cara con las manos y lloró. Abraham lloró también. Pero Isaac se contuvo y lo consoló. No te sientas afligido, padre, cumple el deseo del Creador conmigo, que mi sangre sea una expiación del futuro pueblo judío. Cuando padre e hijo están preparando el altar para el sacrificio, Isaac dice, Padre, si bien mi corazón está feliz de cumplir con un pedido de mi Creador, mi cuerpo intuitivamente se estremecerá cuando vea acercarse el cuchillo. Ata bien mis manos y pies. ¿Por qué voy a causarte angustia o invalidarte el sacrificio?, pregunta Isaac. Isaac parece angustiarse cuando escucha que será sacrificado él. ¿Podría ser una señal de la emergencia del sujeto? Pero ¿qué sucede cuando ve la angustia en su padre? Ante esto retrocede y vuelve a ubicarse como objeto a ser sacrificado. Retrocede ante la castración del otro para que al otro no le falte nada. El relato que se conoce como atadura de Isaac hace hincapié no en el sacrificio, sino en la atadura que se produce. ¿De qué se trata esta atadura? ¿Qué liga a Abraham y a Isaac en el sacrificio? ¿A qué está atado el hablante? Según el diccionario RAE, una atadura es una unión o enlace, o también puede significar una traba o un impedimento. La atadura es un enlace no natural de elementos, es decir, quedan enlazados por alguna operación que se realiza. Esta escena podemos tomarla como un entramado de elementos estructurales de un tiempo lógico de la relación del sujeto al otro. El sujeto adviene como efecto del significante que viene del campo del otro. Lacan dice, el sujeto nace en tanto que en el campo del otro surge el significante. Pero debido justamente a este hecho, eso que antes no era nada, sino sujeto a punto de advenir, queda fijado en significante. Enlace al lenguaje y también a partir de ese enlace adviene lo sintomático, que puede leerse en la vertiente de lo que traba o impide la emergencia del sujeto. ¿Es posible deducir de esto que la atadura, cuando se le suma el goce del otro, hay sacrificio? Abraham recibe la orden de Dios. Dice el Midrash, una cantidad de preguntas y objeciones surgieron en la mente de Abraham. ¿Sacrificar a Isaac? ¿Cómo puede Hashem desear el sacrificio humano? Sin embargo, Abraham se contuvo de decir ninguno de los argumentos. Sin dudar, tomó los recaudos necesarios para cumplir la orden. La fe de Abraham es total. Sin embargo, ¿hay lugar a la pregunta? Isaac le dirige la pregunta a su padre primero. Pregunta quién será sacrificado.
La sumisión de Isaac a la palabra de su padre confronta a Abraham con su creencia. Se muestra así imprescindible la barradura del otro, necesaria para la constitución del sujeto. Freud, en El malestar en la cultura, explica que el ser humano, por su desvalimiento y dependencia de otros, se somete al influjo ajeno debido a la angustia que le causa la pérdida de amor. Si pierde el amor del otro, de quien depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros. Y sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le muestre su superioridad en la forma del castigo. Lo que nos muestra que la sumisión al otro es un tiempo de alienación absolutamente necesario y propiciatorio para la constitución subjetiva, para luego interrogar ese tiempo e ir más allá del otro. Isaac pide ser atado a fin de no estropear la orden de Dios. Le dice sí al sacrificio porque está ubicado en posición de objeto. Se necesitará de un otro que diga no y oriente el sentido del acto hacia otro lugar. Pero también cuenta el Midrash el diálogo entre Abraham y Hashem. Abraham le pide respuestas de por qué primero le promete que su descendencia será a través de Isaac, luego le ordena sacrificarlo y luego le ordena no extender su mano contra él. Hashem contestó, cuando yo te ordené toma a tu hijo, yo no hice mención a la matanza. Todo lo que dije fue, ofrécelo allí como sacrificio para probar tu amor hacia mí. Tú obedeciste y lo trajiste hasta aquí. Ahora puedes llevártelo nuevamente. Me parece interesante resaltar que la palabra sacrificio presenta esta ambigüedad. Le pide que lo sacrifique, pero no que lo mate. Dios es ambiguo en su decir y da lugar a la interpretación de Abraham y algunas lecturas de la Torá. No hay significación plena. Se nos abren distintos sentidos. ¿Cuál fue el sacrificio? ¿En dónde y cómo se lee la subjetivación del sacrificio? ¿Podemos leerlo cuando el sujeto dice sobre su padecimiento en los puntos donde sufre? Recordemos que este pasaje de Akeidat Itzhak, los practicantes judíos lo leen todas las mañanas. ¿Qué hacen presente al leerlo? ¿Qué recordatorio produce esta escena? En el campo del psicoanálisis, ¿revela la alienación del sujeto al otro? A partir de ser interdicto el sacrificio y reformulada la demanda de Dios a Abraham, éste le pide a Dios que cuando sus hijos pequen en el futuro, recuerde la amenaza de muerte al hijo, reprima su furia y los perdone. Perdido el sacrificio del hijo en lo real, aparece la piedad y el perdón. En primer lugar, queda instalado Dios en lugar de excepción. Dice el himno a Dios, Él es único, misterio de infinita unicidad. Él es incorpóreo y no tiene imagen. Él es primero y su supremacía absoluta. Si Dios hay uno solo, es único y todopoderoso, ningún humano puede ser Dios. Es decir, al ser humano no se le demanda que sea perfecto. Se le permite estar en falta y será sujeto de perdón y piedad por parte de Dios. Ya Dios no exigirá sacrificio y se instaura la aceptación y tolerancia. Entonces, retomando el título de la mesa, ¿el nombre del Padre es Dios? Podríamos dar vuelta a la pregunta. ¿Dios es un nombre del Padre? Como nombre que nombra es función del nombre. Tiene el valor de ser una suposición que opera porque resuena en el lugar de la falta. Lacan afirma, el nombre del Padre, lo que no quiere decir nada más que el Padre como nombre. Lo que no quiere decir nada al comienzo, no solamente el Padre como nombre, sino el Padre como nombrante. Y sobre eso no se puede decir que los judíos no sean gentiles. Ellos nos han explicado bien que esto era el Padre que ellos llaman, un Padre que ellos hacen en un punto de agujero, que incluso no se puede imaginar. Soy lo que soy, eso es un agujero. Tal vez por eso Lacan afirma que la religión puede triunfar por el valor de verdad que se le da a un inefable. En el análisis se interpela el tiempo de la alienación al otro, donde el sujeto queda capturado como objeto. La prematuración inicial del ser humano implica la necesariedad de un otro que se oferte desde la función de otro para atender semejante desvalimiento, a riesgo de quedar apresado en una posición sacrificial
ofreciéndose como objeto del goce del otro. Será necesario un corte propiciatorio para poder salir de ese lugar sacrificial. No será lo mismo quedar atado al lenguaje y hacer lo que se puede con los síntomas, con la novela familiar, que quedar objeto del sacrificio del otro. Para terminar, quisiera señalar la actualidad de este pasaje bíblico. ¿Cuántos ejemplos lamentables en estos tiempos de sacrificios de hijos tenemos, de sacrificios de hijos en nombre de Dios o un ideal? Un Dios en el lugar de la función del otro que ordena, exige el cumplimiento de su ideal, aunque implique el exterminio, escabulléndose la responsabilidad subjetiva al invocar al otro como responsable. Hay demasiados Elohim acechando, que en cada época toman otros rostros. Habrá que insistir en hacer entrar la ley. Sabiendo que el vacío radical en el origen fuerza la creación, allí donde no hay, creamos. ¿Podremos crear algo que atempere semejante horror? Espero que sí, y no solo si Dios quiere. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la mesa, un placer escucharlos. Y ahora abrimos un espacio de intercambio, ya tengo una mano levantada ahí de Bea. Esto tanto para los presentes como para quienes están acompañándonos por Zoom. Bien. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad, a los tres, realmente, bueno, preguntarles si se va a unar más o menos. ¿Más bajo? No, mira, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno. A ver, empiezo tal vez por el tema del sacrificio, como decía recién Carolina, y tomo la pregunta de Javier, ¿el neurótico es religioso por estructura? Vemos que la religión se funda en la culpa del otro, ¿no es cierto? Y el creyente lo que cree es en el otro. Por lo tanto, en todo sacrificio hay religión. Y gracias, Carolina, porque no sabía esto de la atadura de Isaac y pensaba que religión viene de religare, de ligar, de atar, o sea que aparece la cuestión de atar, religar, hacer religión en este lugar de sacrificio, ¿no? Y después me acordaba de, bueno, yo no te dije que lo mates, y hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Bueno, por un lado eso. Y después, Mariana, qué interesante los dos casos que trajiste respecto a estas dos pacientes, porque hay algo que la religión hace, es de propiciar la práctica en comunidad, hace lazo. Por eso él hizo bien rezar. Bueno, la ayudó en eso. La religión ayudó mucho en ese sentido, acompañó mucho. Por otro lado, tu otra paciente hizo lazo con vos, hizo un lazo inédito. Hizo un lazo que hace el psicoanálisis, no es un lazo grupal. Y me parece que esta es la diferencia fundamental. Cada una aporta a lo suyo y bueno, de esta manera el psicoanálisis sobrevivirá, pudiendo hacer este lazo inédito. Gracias. Bueno, volvemos a la mesa que si quieren hacer comentarios sobre este comentario y vemos si hay alguna otra intervención.
Ahí Cristina levanta la mano. Adelante, Cristina. No se escucha, Cristina. Sí, ahora se escucha. Bajito. Bueno, gracias a las presentaciones. Muchas cosas para pensar en cada uno de los textos y algo que también se me arma en la interlocución de todos los textos, como preguntas, ¿no? Como interrogaciones para seguir trabajando. Por un lado, algunas preguntas más específicas que se me armaron es esta insistencia que me parece muy importante de hacer, que precisamente la ley es la que marca un lugar imposible para todos. Decir que ese es un lugar vacío, me arma la pregunta, ¿es lo mismo que decir que es un lugar vacío de goce? Digo esto porque se me arma la pregunta, precisamente, de si me arriesgo en plantear como tan disyunto la dimensión de ley, deseo y goce, precisamente por algo que también se dijo, y me gustaría por ahí que sigamos trabajando, en el sentido de que haya ley no impide o no reduce en absoluto lo que funciona como resto, ¿no? Y por eso esa insistencia, esa repetición o lo compulsivo, etcétera, etcétera. Digo, ¿no? Entonces, porque algo insiste de lo que no se subsume, podríamos decir, por decirlo en términos amplios, a lo simbólico, me parece que ese es un punto donde tanto en Freud como en Lacan aparece lo religioso, es decir, la necesidad de un saber que dé sentido a lo que no lo tiene. ¿Por qué digo esto? Porque entonces se me arma otra pregunta. Seguramente es un punto muy importante cuando pensamos en nuestra práctica, el lugar del otro, con la suposición de saber en el lugar del otro. Pero me parece que se anuda otra cuestión en lo que estamos trabajando y en lo que vengo escuchando en todos, y es que el saber mismo, me parece, es la pregunta, ¿no es el saber el que adviene a ese lugar de otro Dios? Y si es así, digo, porque me parece que esto también hacia nuestra práctica, ¿no? No se trata de la posición al saber, la que marcaría lo religioso o el ateísmo, para no dar consistencia de religioso a lo que es una religión determinada. ¿Se entiende? Digo, sino como una posición religiosa. De hecho, Lacan dice con todas las letras, ¿no? La religión comienza cuando no se leen los textos. Digo, algunas de las preguntas que se me armaban escuchándolos. Y después se me armaba una tercera pregunta en relación al lugar del padre. Escuchando, yo diría, bueno, si el nombre del padre es solo un nombre, y creo que eso sí se explicitó muy fehacientemente, se trata solo de un nombre, hay que ver qué se dice cuando se dice esto. Pero uno podría hacer la otra pregunta entonces. Si un padre es Dios, ¿no? Pensando en nuestra práctica, podríamos preguntarnos si eso es un nombre del padre, ¿no? Al revés, ¿no? Bueno, hasta aquí algunas de las muchas preguntas que se me armaron y gracias. Bueno, muchísimas gracias a la mesa, a las tres presentaciones muy interesantes. Y yo pensaba, qué difícil el nombre que le dieron a esta mesa. Pero cada uno, ¿no? El nombre del Padre es Dios. Es un poco complicada. A mí me resultaría muy complicado. Pero ustedes han dado diferentes respuestas a esta pregunta que para mí es complicada, ¿no? Como pregunta, no digo que está mal, es complicada. Creo que en la exposición de Javier, él hace una torsión de la pregunta con otra pregunta, por eso dijiste yo no voy a dar una respuesta.
¿no? Y hablaste de los distintos nombres de Dios que da Lacan en su obra. La otra cosa que estaba pensando, Carolina, con tu texto, como en mi caso tengo una formación, bueno, por historia, ¿no? De la Torá, de la Biblia, de la religión judía. El nombre Hashem, ¿está escrito en la Torá? Porque justamente, porque justamente lo que dice la Torá es que Dios no tiene nombre. Ahí ya trajo la Biblia. Así que Dios no tiene nombre, ¿no? Es Elohim, por lo menos lo que está en la Torá, en hebreo, ¿no? Elohim, que es el Dios en plural, y Adonai, que es nuestro Señor. No, Shaddai. El Shaddai, pero... No, son... Y no son tetas, No son tetas, pero claro. No importa, eso no importa. Shed es demonio, Sad es base, fundamento. O sea, la raíz tiene un montón de cosas, no se puede decir son tetas, el Shaddai, no. Bueno. O sea, es mi área, la de la lengua hebrea, por eso. Me dice Hashem. No, pero se oye. No, dale. Pero yo digo, a lo mejor leíste la traducción de Chabad. La traducción de Chabad dice Hashem en vez de, porque ellos no lo nombran. Pero es una cuestión de una secta de judíos que no lo nombra y entonces dice Hashem, que es el absoluto de todos los nombres, pero también Hamakom, que es el absoluto de todos los lugares, es el nombre de Dios, si es por eso. O sea que Hashem, pero no importa, porque después la interpretación es otra cosa. Sí. Bueno, y Mariana, te agradezco muchísimo los recortes clínicos que hiciste en relación a la pregunta que se le hizo a esta mesa. Bueno, gracias. Bueno, ¿les parece ahora sí volver a la mesa? Arriba no tengo preguntas, pero con esto podemos empezar a pelotear. Bueno, gracias por la pregunta y por coloquiar, ¿no? De eso se trata. Así que nos hacen pensar y seguir pensando, porque claro, la pregunta que nos han invitado a reflexionar y a trabajar se va armando y se va escuchando en la mesa y también en el público algunas ideas interesantes, ¿no? Bueno, sí, ahí Cristina hablaba de lo que insisten en no escribirse, digamos, ¿no? De alguna manera, el nombre de Dios o el ser religioso, decía, es aquel que cree que hay un saber en alguien que sabe de lo real, ¿no? Y bueno, y ahí podemos, sí ubicaba en la obra de Lacan, en el retorno a Freud, ido un poco más allá del padre, y entonces por eso podía dar algunas versiones más, como la de la mujer, o la versión de Dios es inconsciente, ¿no? Que cuando dice eso en su conferencia, en su seminario, bueno, quedaron hablando un rato largo los que lo escuchaban por esta definición. Y lo importante que Dios no es el inconsciente, que es otra cosa, ¿no? Entonces también es innombrable en ese punto, ¿no? Y hay un desplazamiento de poder decir aquello de lo indecible o poder ubicar para el parletre dentro de la posición de lo que contamos, que es la palabra, de hablar de las cosas que no existen, poder decir algo a través de lo que sabemos o de lo que queremos saber. A mí, más allá de gracias por las etimologías que, bueno, yo soy de otra parroquia, soy de la verdadera religión, diría acá, no sé qué. Pero ahí José me tiene algo para decirme. Bueno, no, pero a mí me tentó
no lo hice, pero les cuento que me tentó hacer, empecé a jugar con los nudos y me tentó hacer la Trinidad en los registros, ¿no? Y me volví loco, la verdad. No da para... ¿no? Lo imaginario, lo ponía a Jesús en lo imaginario, por la encarnación, por la imagen, por lo que significaba para la vida religiosa católica hacer carne la palabra de Dios. Los tres son los tres, claro, obviamente, ¿no? Pero es uno solo, ¿no? Y tanto San Agustín como Santo Tomás trabajaron esto e increíblemente ponen lo que decía recién Eva, que los tres son uno, ¿no? Dios reflejaría las tres personas. En el catecismo, no sé, bueno, acá si alguno hizo el catecismo, pero en el catecismo, en mi vida religiosa me ponían tres fosforitos, ¿no? Y me decían, cuando uno no lo explicaba, y decía, bueno, prendelo fuego y ahí esa llama es Dios. O sea, los tres se unen en una sola llama, ¿no? Los tres fuegos hacen un solo fuego. Pero también pensaba en esto del Padre, ¿dónde ubicaba el Padre? Si en lo inconsciente y en la ley y el deseo, en relación a lo simbólico, o si lo ponía en el Padre que existe, digamos, de alguna manera y que le pregunta al imaginario y al simbólico, da cuenta de mí y no pueden dar cuenta de él, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está como para ser pensado, pero lo que siento en relación a lo que decía Cristina es que, bueno, sí, insiste en no escribirse, y creo, por eso yo planteé que Adán y Eva tenían que ver con el árbol de la sabiduría. Me parece que el tema del saber es lo que lo lleva al hombre y al neurótico a buscar a alguien que le explique este viaje del nacimiento hacia la muerte, ¿no? Bueno, sí, a mí me pasó que cuando Andrea me pasó la pregunta dije, "¿Ah, ¿el nombre del Padre es Dios?" No. Y después pensé, vamos a decir lo que se pueda, saqué varios párrafos de acá porque no me quería exceder. Y a pesar de eso veo el cartelito, pero bueno, a mí me parece que lo que me gustaría enfatizar en relación a lo que traía Bea, y ahora voy a retomar lo de Cristina, pero esta cuestión de que Bea nombra el lazo, me interesaría, o sea, subrayar que yo creo que en nuestro campo tenemos mucho prejuicio con todo lo que es religioso, ¿no? Tenemos un prejuicio enorme. Entonces nos hablan de Dios, la religión, que voy a misa, qué sé yo, y uno empieza, ¿no? No. Hace poco, un amigo me decía, contalo esto, me invitaron a un ateneo de un hospital para comentar un caso y qué había pasado en ese caso. Y lo que yo leía era que por querer, digamos, que la paciente deje de estar con Dios, se había brotado, ¿no? Más de lo que está, o sea, estaba anudada más o menos con alfileres y de pronto el analista, qué sé yo, bueno, no, está demasiado entregada, reza. Bueno, la verdad es que lo que la anudaba era eso. Entonces, el nombre del Padre es Dios o sea, bueno, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver. Pero me gustó, digamos, cuando empecé a advertir eso, que hay un prejuicio, tenemos muchos prejuicios los analistas, ¿no? Y ese me parece fundamental. O sea, escuchar es realmente escuchar la equivocidad, escuchar a qué refiere, a qué otro significante refiere, porque si no es un signo Dios. Y Dios no es un signo. En los tres casos que vimos, los tres recortes, intenté justamente ubicar de qué se trataba Dios en cada caso, más allá del recorrido que me parece importante ubicar. Justamente que hay una traducción que acá la nombré, pero que no la leí, que en Moisés y la religión monoteísta. Está mal traducido, hablando de las palabras. Es el hombre Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Entonces, el hombre y Dios por encima del hombre. Existe un X, no fide X. Ahora,
ese agujero de goce, no sé si le entendí muy bien lo que estaba planteando Cristina, pero voy pensando en voz alta, no estoy diciendo ninguna verdad absoluta para nadísima, porque no lo digo y además no lo tengo claro, pero me parece que ese agujero de goce, que es el agujero digamos, del protopadre, de que cuando matan al padre, es lo que posibilita recién ahí lo que llamamos la función paterna. Después, en ese agujero puede venir a taponarse de goce, como vemos en lo que estaba nombrando acá de lo que nos advierte Freud. O sea, Dios puede venir como un significante que da sentido a la vida y a la muerte. A la vida y a la muerte, no es a la vida nada más. Entonces puede llenarse ese agujero al que nombramos Dios, se llena de sentido en las doctrinas religiosas. Pero nosotros lo pensamos con un agujero de goce que posibilita, desde la excepción, para todo X y de X, la castración. Bueno, no sé, es así, pero la clínica a mí me condujo a algún lado, porque si no estaba como dando vuelta, y no el 2-3, pero los 3 anuda, pero el nombre del Padre, pero Dios en el lugar del... que cuando recibe, Lacan dice el nombre del Padre anuda, y el nudo Bo, el Bo aludiendo al monte Nebo donde Moisés miraba la tierra prometida. Entonces ahí dije, no, o sea, vamos a decir algo. No, simplemente me hizo pensar esta pregunta y pensaba en la traducción y la interpretación, ¿no? Esto de que no hay significación plena y que justamente después lo voy a revisar, pero que está escrito, o aunque sea ya está traducido con 2 maneras de expresar, y eso ya es una interpretación, me parece, ¿no? De que son dos dioses que se podría interpretar que son distintos. Después gracias por la pregunta porque me hizo pensar. Bien, tengo anotados a Diana Sperling y a Analia Mekbesian. Primero le doy la palabra a Diana. Gracias. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por el fantástico, interesantísimo panel. Voy a hablar un poco congestionada porque estoy muy resfriada. Simplemente hacer una aclaración con respecto al tema de las notaciones de los nombres de Dios. No sé quién hizo una observación, no sé si era Eva o alguien ahí que hizo algún comentario al respecto. No, Hashem no aparece en la Torah. Hashem y Amakom, o sea, el nombre y el lugar son expresiones del Talmud, no de la Torah. Se dice, cuando se lee la Torah o cuando se habla de Dios, ritualmente, digamos, se dice Hashem el nombre cuando aparece el tetragrama. El tetragrama, esas 4 letritas de las que tanto habla Borges, Yud Hei Vav Hei, es una suerte de acrónimo que apocopa los 3 tiempos verbales. Es decir, el pasado, el presente y el futuro, que es lo que de algún modo se expresa en Éxodo 3:14, cuando Dios, que está mal, el término Dios no corresponde para nada al texto bíblico, no hay tal cosa. Dios es un nombre griego, es Zeus, etc. Pero vamos a llamarlo así por economía expresiva. Ese personaje, ese sujeto de la narrativa, digamos, que podemos llamar Dios, se presenta a sí mismo como no soy el que soy, no existe tal posibilidad en hebreo, no hay verbo ser conjugado en presente. Dice Eye, ayer Eye, lo dijo Mariana, seré lo que seré, es decir, pura temporalidad. No hay nombre en el sentido de sustantivo, sino que hay tiempo, hay verbo, digamos. Esa temporalidad es lo que se resume en las 4 letras del tetragrama, que como es impronunciable, cuando aparece, y se está leyendo la Torá, cuando aparece ese tetragrama se dice Adonai.
Y después la tradición talmúdica lo llama Hashem, el nombre, que no es ningún nombre, pero es la condición de posibilidad de que haya nombres. Simplemente esto quería comentar. Sigo mañana. Muchas Gracias. gracias, Diana. Analía, por favor. Bueno, yo siguiendo a Diana, les quiero decir que estoy congestionada y estoy con tos, por eso silenciaba, voy a hacer lo que puedo, pero que necesitaba intervenir. Primero quiero agradecerles a Mariana Davidovich, a Carolina Sangecher y a Javier Díaz realmente que nos han presentado textos y reflexiones que nos ponen a trabajar intensamente. Por otra parte, sobre un tema que no es cualquiera en el contexto de nuestra cultura y nuestro momento actual en el mundo, urbis et orbis, ¿no? Lo que sería, ¿qué nombramos, qué decimos con la función del padre? Que como analistas lo referimos a las eficacias que puede tener en la clínica. Yo pensaba que es un obstáculo pensar en el nombre solamente si no lo referimos a la multiplicación de los nombres, al menos me sirve mucho a mí, como Lacan lo plantea en los últimos tiempos del seminario. Entonces, eso hace perder la referencia y lo tomo en la línea que lo trajo Mariana Davidovich, un significante referido a una función que nosotros los analistas lo llamamos de producir agujero, y al producir agujero en la estructura nodal, deshace consistencias y consistencias muy fuertes que al día de hoy los podríamos llamar, nos llevan al riesgo de los fundamentalismos. Y ahí también se apela al nombre de Dios. Como voy a sumar algo de mi tradición de orígenes armenios y la relación a la religión ortodoxa. En el bautismo armenio, de origen armenios ortodoxos, hay armenios católicos y también protestantes y demás, históricamente se ha dado en el bautismo 3 sacramentos en nombre de Dios, en nombre, tomémoslo como función de padre, ¿no? La del bautismo, que se hace antes del año de un bebé, la de la confirmación, que en la tradición católica se hace en la pubertad, adolescencia, y en la tradición judía también, con la ceremonia del bar mitzvah, el bat. Pero en la tradición armenia ortodoxa, bautismo y confirmación se da cuando se nace. Pero aquí, que lo novedoso es que también se da el sacramento de la extrema unción. ¿Por qué cuando alguien nace, al menos en la tradición armenia ortodoxa, se da ese sacramento? Bueno, los padres de la iglesia armenia se dieron esa decisión que, como es un pueblo, un país que siempre ha estado históricamente en guerras y ha sido uno de los primeros genocidios del siglo XX, los niños morían tempranamente o en deportaciones o en campos de batalla. Y se decidieron que muriera donde muriera un niño, tuviera la bendición del nombre del Padre. Esto a mí me impactó muchísimo, lo supe de grande, porque en la liturgia armenia se me perdía esto, la significación, y me quedó trabajando, ya incidida como analista, que cuando se nace, y lo están trayendo ustedes, nacimiento y muerte, ¿qué relación tiene a la función nominante, esto del bendecir como nacer bien dicho en el campo del otro en el nombre del Padre? Bueno, dejo abierta la cuestión porque esta invocación al nombre del Padre como función nominante, los nombres del Padre,
me parece que o corremos el riesgo de, al ser del psicoanálisis una nueva religión, Mariana lo trae, ¿no? Con respecto a los prejuicios, bueno, somos sujetos, qué sé yo, nos habita, lo bueno es poder tenerlo y pensarlo, tal vez el ejercicio del análisis esté yendo por ahí, pero justamente estas cuestiones como pensar la función imprescindible del nombre del Padre como función nominante, instauradora de ley, reguladora del deseo y los goces, me parece que nos advierte de hacer del psicoanálisis una nueva religión. Es el comentario que les agradezco a los que me llevaron las reflexiones que ustedes trajeron. Y espero haber hecho un aporte a la cultura de la tradición armenia ortodoxa. Muy bien, gracias. Tenemos una intervención más muy cortita, por favor, José, Sí. porque estamos en tiempo y si la mesa quiere decir una palabrita Sí, más sí, y cerramos. si necesitas, no hablo. Bueno, no, digo que me parece importante lo de los nombres del Padre, porque es algo estructural. Porque aunque haya un solo Dios para tantos creyentes, igual ese Dios tiene distintos nombres. Es lo que Lacan incluye como Esem, el plural de ese uno, ¿cierto? Entonces, aunque se esfuerce por ponerle un nombre, siempre va a tener un enjambre de nombres. El nombre del Padre fue muy útil para separar psicosis de neurosis que el kleinismo armaba como continuidad. Pero para trabajar con neuróticos, esto del nombre del Padre, digamos, recién apareció lo de la Torá, pero Analía trajo la multiplicidad de Cristos que hay. Es decir, no hay posibilidad de armar un solo nombre del Padre. Y una cosa más, a mí me parece más radical cuando Lacan dice los dioses son de lo real que cuando dice Dios es inconsciente. Porque inconsciente es una palabra y lo real, como los dioses son de lo real, cada uno le hace decir lo que quiere. Un intento de diferenciarlo en Freud me parece que es cuando separa ideal del superyo. No es lo mismo, el ideal es de lo simbólico y te marca un camino. Que si yo quiero ser Freud, me tengo que analizar, estudiar, escribir trabajo y siempre voy a ser José Suberman. Nunca voy a llegar al ideal. En cambio, el superyo aplasta y manda a la endogamia. Son distintos lugares del Padre, como significante y como voz. Muchas gracias, José. Bueno, ya estamos para cerrar la mesa. Si quieren decir una palabrita mínima, es el momento, si no cerramos. No llegamos. Hasta luego. Muchísimas gracias.